Bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo, este programa que hacemos con tanto cariño en la Fundación ACN para todos ustedes. Jovet María Orozco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Queremos empezar este programa que hablará sobre el Líbano con una canción de alabanza cristiana del grupo Tarahim, una alabanza cristiana hecha en Oriente Medio, interpretando Kyrie Eleison o Señor ten piedad. Bienvenidos. Continuando con esta serie de programas en los que, basados en la extensa investigación del Informe de Libertad Religiosa, hacemos un análisis regional, continente por continente o país por país, destacando aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. Como les había mencionado al inicio, en este episodio de hoy continuaremos hablando sobre el Líbano, Jovet. Anteriormente estuvimos hablando de la historia del Líbano y ahora continuaremos con el resto del contexto del país. En cuanto a la forma de gobierno, la República del Líbano todavía se rige según la Constitución de 1926, reformada con posterioridad y revisada en profundidad en 1990 por la ONU. Según la Constitución, la Asamblea de Representantes es el cuerpo legislativo. Se elige por periodos quinquenales por el pueblo libanés mediante sufragio universal. La Asamblea de Representantes es multirreligiosa. El Poder Ejecutivo recae sobre el presidente de la República Libanesa, el cual nombra para tal función al primer ministro y al resto de miembros del gabinete, el cual es quien ejerce dicha función, reservándose el presidente de la República amplias competencias. Por ley, el cargo de presidente de la República debe ser ocupado siempre por un cristiano maronita, el de primer ministro por un suní y el presidente de la Asamblea de Representantes por un chiita, con el fin de que ninguna minoría del país pueda quedar discriminada por el gobierno. El símbolo del país es el cedro, del que ya habíamos hablado anteriormente, cuyos bosques cubrían todo el Líbano en la antigüedad y cuya madera era uno de los principales productos de exportación, incluso en tiempos de los fenicios. El cedro preside de forma solitaria tanto la bandera como el escudo nacional. Con respecto a la economía, el sector servicios, con el comercio como principal actividad, genera el 67% del PIB o Producto Interno Bruto. La balanza comercial es muy deficitaria debido a los bajos recursos y la abultada deuda externa. Considerada en su momento como centro financiero en la región, actualmente sufre un gran proceso de reconstrucción y recibe gran cantidad de ayuda externa. La agricultura es el sector económico menos popular, atrayendo solo el 12% de la mano de obra total,
y contribuye aproximadamente con el 11,7% del PIB del país. Irónicamente, es ideal para esta actividad el país del Líbano, ya que tiene disponibilidad de agua, fertilidad del suelo y la proporción más alta de tierra cultivable en el mundo árabe. El Líbano carece de las materias primas naturales y depende de los países árabes para obtener petróleo y el establecimiento de industrias productivas rentables, por lo que el foco de la fabricación del Líbano y la reinstalación de los productos importados depende de otros. En 2004, el sector industrial fue del 26% de la fuerza de trabajo y ha contribuido al 21% del Producto Interno Bruto. Entre las industrias más importantes están la de alimentos, los textiles, productos químicos, cemento, productos de madera, metal, joyería, refinamiento de petróleo y otros recursos naturales como la piedra caliza, mineral de hierro y sal. La mayoría de los sectores económicos más importantes del Líbano son del sector de servicios, como mencionábamos anteriormente, y en determinados sectores del turismo y los bancos. Su régimen capitalista y la ley de secreto bancario en el lugar atrajo el capital de muchos. Y la naturaleza de las atracciones del país y las actividades turísticas y culturales lo convierten en un imán para los turistas y de destino especial para los turistas desde el Golfo Arábico, incluso durante las crisis. La crisis económica, como bien dice Johavet, vivida por el país desde el año 2019, ha aumentado la pobreza entre los libaneses. Según un informe de Naciones Unidas, antes de la crisis, el 30% de los ciudadanos del Líbano vivían bajo el umbral de la pobreza, cifras que aumentaron hasta el 78% en el año 2021, impresionante. Bueno, en relación a la cultura, esta tiene raíces principalmente árabes, fenicias y arameas, con una importante influencia occidental, principalmente francesa. El Líbano es un territorio que ha sido habitado por muchos pueblos y culturas durante miles de años. Los libaneses provienen técnicamente de muchos pueblos, como el fenicio, asirio, griego, romano, europeo y árabe. La Biblioteca Nacional se encuentra en fase de reconstrucción tras las dos últimas guerras, además. La cultura local refleja el legado de varias civilizaciones, como lo decías ahora, que abarcan miles de años. Originalmente hogar de los fenicios cananeos y posteriormente conquistado y ocupado por los asirios, persas, griegos, romanos, árabes, fatimíes, cruzados, turcos otomanos y más recientemente la cultura francesa y libanesa, ha dominado milenios que evolucionaron tomando prestado de todos estos grupos. La diversa población del Líbano, compuesta por diferentes grupos étnicos y religiosos, ha contribuido aún más a los festivales, estilos musicales y literatura del país, así como a la cocina. A pesar de la diversidad étnica, lingüística, religiosa y confesional de los libaneses, comparten una cultura casi común. El árabe libanés se habla universalmente, mientras que la comida, la música y la literatura están profundamente arraigadas en normas mediterráneas y levantinas árabes más amplias. Por otra parte, la gastronomía libanesa es extraordinariamente diversa y posee especialidades propias y adaptadas de los diferentes países de su entorno. Con alimentos frescos, junto con algunas especias, los libaneses han adaptado lo mejor de la cocina turca y la árabe con un aire de la francesa. La gastronomía libanesa utiliza principalmente la carne de cordero, teniendo entre sus platos más conocidos en el mundo la diversidad del kibe, que se prepara crudo, al horno y frito, entre otras formas. El más habitual es el kibe relleno, que tiene forma ovalada, está relleno de carne con cebolla y piñones. Cabe mencionar que el kibe es el plato nacional del Líbano. Qué interesante y qué hambre. En relación a los idiomas, el artículo 11 de la Constitución del Líbano afirma que el árabe es el idioma oficial del país. Una ley determina los casos en los que se usará el francés. La mayoría de los libaneses emplea el dialecto libanés del árabe, conocido como árabe libanés, mientras que el árabe estándar moderno se utiliza sobre todo en la prensa y los medios de difusión oficiales. Asimismo, muchos libaneses hablan con fluidez el francés, que es la lengua de la cultura y la comunicación. El inglés ya se ha convertido en la lengua más importante y propagada entre los jóvenes. El español también está presente, pero con menos del 1% de la población, y es hablado básicamente por emigrantes de países de habla hispana y o sus descendientes que han retornado al país. El 4% de la población habla el armenio porque hay una minoría de ese origen. Gracias a los mercados financieros asentados en el Líbano,
La nación se ha caracterizado por ser un país altamente comercial, en donde el conocimiento de varias lenguas extranjeras es usual en los círculos altos y medios de la población y por ello un 45% de los libaneses habla francés. Recientes estudios realizados por el gobierno muestran que los bilingües árabe-francés constituyen un 28,9% de la población. Se puede decir así que el Líbano es un país trilingüe, donde el árabe es la lengua materna y vernácula, el francés es la lengua cultural y el inglés es la lengua utilizada para las comunicaciones con el exterior. Antes de pasar a los incidentes y evolución de la libertad religiosa, es valioso mencionar que en el Líbano coexisten dos religiones, la cristiana y la musulmana. No existen datos oficiales de una proporción concreta de musulmanes y cristianos. Pero se cree también que ha habido una variación en la proporción de cristianos y musulmanes en los últimos 60 años debido a las mayores tasas de emigración de cristianos y una mayor tasa de natalidad en la población musulmana. Cuando se realizó el último censo en 1932, los cristianos constituían el 53% de la población del Líbano. En 1956 se estimó que la población era de 54% cristiana y 44% musulmana. La llegada de refugiados sirios al país ha aumentado el porcentaje de población musulmana en el país. Un estudio demográfico realizado por la firma de investigación Statistics Lebanon encontró que aproximadamente el 27% de la población era sunita, otro 27% chiita, un 21% maronita, 8% ortodoxa griega, 1% protestante y el 6% restante pertenece principalmente a denominaciones cristianas más pequeñas no nativas del Líbano. Ahora bien, el 4 de agosto de 2020, como habíamos mencionado en un programa anterior, 2.750 toneladas de nitrato de amonio explotaron en el puerto de Beirut. Lo que ocurrió en la capital libanesa ha sido considerado como una de las explosiones no atómicas más potentes jamás registradas. En solo 7 segundos provocó más de 200 muertos, 6.500 heridos y casi 300.000 hogares destruidos o afectados. Atendamos a la primera parte del reportaje que ACE en España y el programa Pueblo de Dios realizaron al respecto. Los barrios cristianos se encuentran entre los más cercanos al puerto de Beirut. Casas, iglesias, colegios y hospitales quedaron dañados por la onda expansiva. El 4 de agosto fue un día malo. Perdimos nuestras vidas y no solo eso. Perdimos nuestros sueños, nuestra libertad, nuestras esperanzas. Un dolor transformado en resiliencia acumulada y que, unida a la peor crisis económica de su historia, está llevando al pueblo libanés hacia una situación de pobreza peor que la provocada por los 15 años de guerra civil. A lo largo de las diversas crisis que afectaron al Líbano desde 2019 hasta hoy, cada crisis es más grande y más fuerte que la anterior. Corrupción política, el coronavirus, la explosión del puerto y todo lo que le sigue. Antes de estas crisis solíamos vivir dando todo por sentado, pero ahora, y después de lo que pasó en estos últimos 2 años, la gente está siendo testigo de que Dios es la base de todo en sus vidas. Él es nuestro único seguro y nos ayudará a superar todas las dificultades. Reconstruir la esperanza desde la caridad cristiana se ha convertido en misión prioritaria para la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un año después de la explosión, somos testigos de cómo, con la ayuda de todos sus benefactores, Beirut se levanta de nuevo, una vez más, desde sus escombros. Líbano sufre, desde 2019, una de las peores crisis de su historia reciente.
La devaluación de la libra libanesa ha provocado que pierda un 90% de su valor. Esto, sumado a un paro que supera el 30% y con dificultades para sacar dinero de los bancos, ha provocado que la mitad de sus 6 millones de habitantes vivan bajo el umbral de la pobreza. Los precios de la comida, la salud y la educación se han triplicado. La población tiene que hacer largas colas para conseguir un poco de gasolina, la necesaria para ir a trabajar, acudir al médico o llevar a sus hijos al colegio. Creo que podemos lidiar con la falta de gasolina, porque podemos viajar en un coche en vez de usar 2 o 3 coches. Nuestra principal preocupación ahora son las medicinas, los hospitales y los colegios, porque sin educación, en el futuro tendremos una generación poco preparada y no seremos capaces de competir. Estamos pidiendo a la gente que viene al Líbano a visitarnos que traigan medicinas, especialmente para enfermedades crónicas, porque es difícil encontrar a gente que traiga medicinas de forma constante. Por la devaluación de nuestra moneda, si vas a un hospital, incluso si tienes un seguro de salud, la diferencia entre lo que puede pagar el seguro y lo que debes pagar en dólares es enorme. En una situación que nunca hemos vivido, incluso en los años de la guerra, y por esto mucha gente ha decidido irse del país por 1 o 2 años y luego volver, y especialmente la gente joven que está abandonando el país. El Hospital de las Hermanas del Rosario retorna poco a poco a la normalidad. Situado en el barrio de Kemaisseh, zona densamente poblada en el centro de Beirut, se encuentra dentro de lo que se conoce como la zona roja, la parte más dañada y cercana a la explosión. Recuerdo el miedo, la oscuridad. Vi a gente a mi alrededor muriendo y gritando, ¡ayudadnos! Perdimos el hospital y no pudimos ayudarles. Solo pudimos socorrer a los heridos fuera del hospital o enviarles a otros hospitales porque nuestro hospital estaba completamente destruido. Una hermana se rompió el codo. Yo me herí en un pie y muchas personas del personal fueron heridas. Porque éramos unas 100 personas trabajando en el hospital en aquel momento, entre personal, pacientes, visitas y doctores. Nuestras ventanas tenían cristales de seguridad y esto permitió que no hubiese muchos pacientes heridos o muertos. El edificio es de nueva planta. Su base de hormigón armado, resistente a terremotos, ha amortiguado el daño de la onda expansiva. Sus 18 pisos, 9 de ellos bajo tierra, son un referente en el Líbano por la calidad de sus instalaciones. Pero el corazón y el alma del hospital son las religiosas. Un corazón que no abandona y que late con más fuerza cuanto mayor es la necesidad y entrega. La gente incluso perdió las ganas de vivir, porque fue muy malo para los libaneses. Pero Jesús nos dice en el Evangelio, no tengáis miedo, yo voy a estar con vosotros. Y esto es verdad. Por esta razón, nosotras permanecemos aquí, rezando y acompañando a la gente más pobre de esta zona, porque esta zona es muy pobre y nos han pedido muchas veces que por favor no les dejemos solos, que sigamos en este hospital. La planta de maternidad quedó totalmente destrozada. Las enfermeras dieron literalmente su sangre para salvar a los recién nacidos y evacuar sanas y salvas a todas las personas. Después de que el personal evacuara a los pacientes por la escalera de emergencia, todos los vecinos de la zona vinieron gritando y llorando, pidiendo ayuda. La gente vino con heridas, queriendo ver a los médicos para que les ayudaran.
pero no pudimos ayudarles. Pasamos toda la noche fuera del hospital. No podíamos quedarnos aquí porque los techos, puertas y ventanas estaban dañadas. No había electricidad, los ascensores no funcionaban. Una enfermera falleció por la explosión. Un bebé que había nacido 1 hora antes de la explosión fue evacuado. La hermana que se había roto el codo acompañó a las enfermeras para que pudieran sacar al bebé. El bebé sigue bien y sus padres le han llamado Rita Rosario. Una vela a la entrada del hospital acompaña el retrato de una enfermera de 60 años que falleció por la explosión. No pudimos ayudarla, desafortunadamente. Pero tuvimos suerte de no perder a más gente, del personal o pacientes. Los ascensores estaban caídos y nadie estaba dentro de los ascensores en el momento de la explosión. A la doctora Amira le ha costado más de 1 año poder recordar y poner palabras a lo que vivió en el hospital el día de la explosión. Yo estaba en el laboratorio atenta a las máquinas como era mi responsabilidad. Escuchamos gritos que no podré olvidar en toda mi vida. Gritaban mucho. En un segundo empezamos a sentir cómo todo el edificio se movía, todo se movía, y vimos la explosión dentro del hospital, pero no pudimos darnos cuenta de que venía de fuera del hospital. Mi deber era comprobar si había algún fallo tecnológico, si había un incendio. Vi que todas las máquinas estaban bien. Entonces, con la linterna de nuestros móviles fuimos hasta la zona de emergencia, que está en la misma planta, y entonces vimos que fuera era como un tsunami. No solo fue el hospital, fue algo más grande fuera. La catástrofe grande estaba fuera. Empezamos a ver a la gente venir, a los heridos y a los fallecidos directamente a la zona de emergencias. Actualmente solo funcionan algunas plantas del hospital. La reparación de uno de los ascensores ha sido crucial para llevar a los pacientes a la sala de operaciones y las pruebas del COVID. Hasta ahora no hay electricidad las 24 horas. Estamos siempre preocupados por conseguir combustible para nuestros generadores. Porque sin estos generadores, el hospital tendría que parar y mandar a todo el personal a casa. Esto es lo que necesitamos en este momento. El convento de las religiosas, situado en la 9ª planta, también resultó dañado. La capilla, la cocina y otras dependencias quedaron destrozadas por la onda expansiva. Ahora está reformado casi por entero, gracias a los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. La nueva cocina del hospital se encuentra ahora dentro de las dependencias del convento. Desde aquí preparan con cariño la comida para todos, enfermos, personal y religiosas. Tenemos a la superiora que está en la cocina y se encarga de coordinar la cocina. Otra hermana se encarga de la sala de operaciones. Todas estamos cualificadas. Todas somos enfermeras por la Universidad San José de Beirut. Una religiosa que es la directora de enfermería. Otra hermana dirige el laboratorio y otra está en el departamento de rayos X. La ayuda de los benefactores nos ha permitido restaurar en nuestras almas la fe en la humanidad. Todavía hay personas en el mundo que tienen humanidad. Pido a Dios por nuestros benefactores, por sus familias y por sus países. Amor y paz. Muchísimas gracias.
La explosión afectó también al suburbio de Karm al-Zeitoun, que se traduce como Monte de los Olivos, en el distrito de Ashrafie. La zona estuvo poblada en 1915 por armenios que huyeron del genocidio. Un siglo después llegaron sirios y palestinos, huyendo también de la guerra y la persecución. Ahora, en este humilde barrio con raíces cristianas, solo quedan ancianos y emigrantes. Las Hijas de la Caridad son un testimonio de vida allí donde están presentes. En Karm al-Zeitoun sostienen desde hace más de 70 años un pequeño dispensario materno-infantil que resiste en pie para atender a una de las zonas más pobres de la capital libanesa. Sentimos que la situación cambió a partir de octubre de 2019, cuando la crisis económica comenzó a colapsar y la gente empezó a buscar ayuda a diario porque estaban perdiendo sus trabajos y salarios. Antes de 2019 solíamos ayudar a 250 personas al mes. Ahora estamos apoyando a 500 y el número va en aumento. Hacemos lo que podemos. Tenemos a gente en casas de alquiler y les ayudamos a reconstruir sus hogares. Pero ahora, incluso esas personas que antes nos ayudaban son las que necesitan nuestra ayuda. Por eso, nuestra misión es tan crucial, porque la gente cada vez tiene más dificultades. La gente está perdiendo la esperanza y se van del país. Algunos perdieron su trabajo y tenían un buen trabajo. Trabajamos con mucho amor para que se levanten sin avergonzarse, ayudándoles y echándoles una mano. Y bien, con esta primera parte del reportaje que hacen en España y el programa Pueblo de Dios hicieron sobre el Líbano, concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por su compañía y su sintonía. Invitarlos a seguirnos en nuestros canales de YouTube, visitar nuestra página web, Fundación ACN, para mirar todas las formas de ayuda y seguir dando la mano y apoyando a todos estos hermanos nuestros, esta iglesia perseguida alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Yocheved. Con muchísimo gusto. Dios los bendiga.